Hola, hoy voy a hablar acerca de la hematosis, que es la difusión entre el oxígeno y el dióxido de carbono en la membrana respiratoria. La membrana respiratoria es la unión alveolo-capilar que va a hacer la difusión. En la atmósfera vamos a tener distintos gases presentes. Estos van a ser el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el monóxido de carbono y el helio. Estos van a participar en la hematosis y en el aire van a estar el oxígeno con el 21%, el dióxido de carbono con el 1% y el nitrógeno con el 78%. La suma de las presiones de estos gases, que son las siguientes, es la ley de Dalton. Y el resultado en el nivel del mar, que es 0 metros, va a ser 760 mililitros de mercurio. Bueno, luego tenemos la presión parcial, que es la concentración de gases, que cuando la concentración sube, también va a subir la presión. Y el coeficiente de solubilidad, que cuando el coeficiente sube, la velocidad va a subir, y esto provoca que el dióxido de carbono sea 20 veces más soluble que el agua. En el coeficiente de solubilidad vamos a tener presentes estos gases: hidrógeno con el 0,024, el dióxido de carbono con el 0,57, el nitrógeno con el 0,12, el helio con el 0,08, el monóxido de carbono con el 0,018. Y en los factores de la membrana respiratoria vamos a tener tres, que es el coeficiente de solubilidad, el grosor de la membrana, que va a ser de 0,6 micras. Si se pasa de esta medida, vamos a presentar una patología, que esta puede ser el asma cardíaco. Y en la integridad alveolar tenemos el epitelio alveolar, que se matiza con la membrana. Bueno, en las partes de nuestro alveolo vamos a tener el líquido, que va a ser la unión del agua y el surfactante, el cual nos va a ayudar a mantener el equilibrio alveolar y evitar que el alveolo se colapse. Tenemos la celularidad, la membrana basal alveolar, el intersticio, que va a estar aquí, la membrana basal capilar, las células del endotelio y, por último, la sangre que está en el capilar. Voy a hablar sobre la presión en los alveolos, las venas y las arterias. La presión de oxígeno en los alveolos va a ser de 104, la presión de los alveolos en el dióxido de carbono va a ser de 40. En las venas, la presión en el oxígeno va a ser de 50, la presión en el dióxido de carbono va a ser en 45. Cuando va a entrar, la presión en el oxígeno de las venas es de 50, con la del dióxido de carbono va a aparecer que el extremo venoso no va a pasar, porque ya que este va a ser mayor a la presión en los alveolos. Y la del CO2 con el oxígeno de los alveolos sí va a pasar al alveolo. Y por último tenemos que aquí la presión va a ser mayor y queda los mismos valores en las presiones arteriales del oxígeno y del dióxido de carbono. Gracias.